Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Hace tiempo, un conocido, la verdad no hacía muy bien las cosas, pero sorprendentemente parecía que le funcionaba bien. De hecho, pues ascendió en su empresa, una empresa era un banco, y se hizo un director general. Y parecía que le funcionaba muy bien, ¿verdad? Había subido mucho, tenía mucha economía. Y también, pues, se casó, tenía hijos, una buena familia, ¿verdad? Y un creyente que lo conocía, pues decía, ¿cómo puede ser que esa persona, haciendo las cosas mal, cómo puede tener tanto éxito, no? Dice, uy, parece que le funciona mejor que a nosotros, los hijos de Dios, ¿no? Pero yo decía, mira, desgraciadamente no es así. Es imposible que funcione bien, eso es temporal. Porque las personas separadas de Dios están en un estado totalmente de desastre, de destrucción. Y durante un tiempo parece que les va bien, pero desgraciadamente no va a funcionar. Y pasó un año y de repente ese hermano que me había dicho ese comentario me llamó. ¿Sabes lo que ha pasado? Desgraciadamente, esa persona, que parecía que tenía éxito humano, pues le vino de repente un problema. Resulta que había estado manejando de manera corrupta las finanzas. Había robado muchísimo. Lo habían atrapado, por supuesto. Y no solo, por supuesto, había perdido el cargo, sino que estaba a punto de entrar en prisión. En ese mismo tiempo, su esposa pues se enteró que esta persona le estaba siendo infiel continuamente. En ese mismo tiempo se quedó sin matrimonio, sin familia. De repente se levantó una tempestad, como en el pasaje de hoy. Nadie lo esperaba. Vino una tempestad que es algo que puede venir a nuestras vidas de repente. Y es algo que nos supera, algo que humanamente no hay respuesta. Pero ¿esto por qué ocurre? Por supuesto, solo la palabra nos da la respuesta. Y la palabra nos dice que hay dos tipos de personas. Desde el pecado original, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, las personas empezaron a vivir en pecado, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, y empezaron a ser atrapados por Satanás, como dice en Juan 8:44. Pues ese estado se fue traspasando y se sigue traspasando por generación ordinaria, es decir, que todos hemos nacido en esa condición. Por supuesto, eso es un sufrimiento. ¿Por qué? La gente en ese estado pues viven totalmente centrados en el yo. Piensan que ellos son Dios. Satanás les engañó de esa manera. Tú puedes ser como Dios. Esa es la ideología que este mundo, que esta cultura de la oscuridad está dando continuamente. Tú eres Dios, no necesitas a Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Por supuesto, lleva al fracaso. El yo es un absoluto fracaso. En ese estado la gente está centrada en las cosas del mundo. Y este mundo es atractivo, ¿verdad? Hay escaparates muy atractivos. Y además la multitud lo hace, ¿verdad? La gente prueba, piensa que es la respuesta, pero es un fracaso totalmente. No da verdadera respuesta. Y en ese estado los no salvos están centrados en lo humano. A través del poder humano quieren poder, fama, éxito, pero desgraciadamente vemos que no funciona. Como esta persona, ¿verdad? Aparentemente tenía éxito, había conseguido lo que cientos, miles de personas intentan conseguir. Pero por estar en este estado, de repente se levantó esa tormenta, esa tempestad y fracasó.
Porque las personas con ese problema espiritual están en un estado totalmente de destrucción. Destrucción. Es su estado. Le va a venir continuamente destrucción. No sabemos cuándo, no sabemos cómo. Es como una bomba de tiempo, ¿verdad? Va tic, tac, tic. Pero ciertamente, desgraciadamente, va a explosionar. Porque la palabra de Dios lo explica claramente y es la verdad. Y están en un estado de destrucción. Porque su verdadero problema es un problema espiritual, un problema fundamental. Y están en medio de desastres y maldiciones. Por eso es un estado de destrucción. Luego, hay otro tipo de personas. Los que por gracia de Dios, porque no fue por ningún mérito nuestro, hemos recibido esa salvación tan grande a través de Jesús el Cristo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él tomó la iniciativa. Fíjense qué importantes somos, ¿verdad? Y Él vino a nuestras vidas. Y pudimos por su gracia poner nuestra fe en Jesús el Cristo. El que Dios prometió que quebrantó esas 3 maldiciones, Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Y a través de Él recibimos la salvación. Somos hijos de Dios. Pero de las personas salvas, también hay 2 tipos, muy importante. Hay personas salvas que todavía siguen atrapadas ahí. Son hijos de Dios, pero por heridas, por no tener un estado espiritual fuerte, siguen engañados ahí. Son hijos de Dios, pero lo ven todo a su manera. Buscan realmente las cosas físicas. Buscan la fama, el poder. Por supuesto no funciona, ¿verdad? También se levantan tormentas en ese estado, ¿verdad? A veces Dios permite la tormenta para que podamos salir de ahí. Y luego están aquellos salvos que no están centrados en el yo, sino están centrados en Jesús el Cristo. Jesús el Cristo es el dueño de sus vidas. Como Pablo, él de verdad estaba centrado en Jesús el Cristo. Por eso en Gálatas 2:20 dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ellos buscan no las cosas del mundo, sino el reino de Dios. Esa es la misión. Como Pablo, su vida era para compartir este evangelio. Soy deudor a todos, por supuesto primero a Dios, decía Pablo, a judíos, a griegos. Él buscaba la misión, compartir este evangelio. Y también no buscan el poder humano, sino el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Porque el poder Dios nos lo da justamente para eso, para ser testigos, ¿verdad? Por eso ellos siempre toman la palabra, oran como hacía Pablo, para poder recibir el poder. ¿Para qué quería el poder? Para predicar el evangelio con denuedo, para ir hasta lo último de la tierra. Por eso, como salvos, hay 2 tipos, ¿verdad? Y los que están en esta posición, por supuesto, no están en destrucción, están en un estado de bendición, ¿verdad? Es distinto, destrucción que bendición. Por eso lo más importante como hijos de Dios, ya Jesús el Cristo ha hecho todo. ¿Qué tenemos que hacer? Venir aquí, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios, que estemos gozando esa bendición. ¿Cómo podemos hacerlo? Muy importante, la oración. Tenemos que entrar en la oración. Vemos que los hermanos de la iglesia primitiva, en Hechos 2:42, cada vez que se reunían, ellos hacían la Santa Cena, ¿verdad? La Santa Cena es algo que el Señor Jesús, el Cristo, instauró. Juntamente con el bautismo, la Santa Cena es uno de los sacramentos que el Señor mismo instauró. Y es recordar su obra en la cruz, cómo derramó su sangre, cómo resucitó. Entonces el tiempo de oración hay que aferrarse a Jesús el Cristo, que ha consumado todo, tener seguridad que Jesús es el Cristo. Tenemos que orar tomando el pacto de Jesús el Cristo. Y tener ese tiempo
de concentración, muy importante. Hay que estar concentrándose, porque uno puede ponerse en su cuarto tranquilo, ya teniendo mucha victoria, apaga el teléfono, pero a lo mejor se pone ahí y su pensamiento está por ahí, yo qué sé, en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Divagando por allí, ¿verdad? Pero Mateo 6:6 dice que entremos en ese aposento y que oremos a Dios, que nos concentremos en Dios, en Jesús el Cristo, en Dios Trino. Y eso es poco a poco. No es de un día para otro, ¿verdad? Si empezamos a darnos cuenta de la importancia, lo vital que es la oración, y empezamos cada día a orar, tomando el pacto de Jesús el Cristo, y a concentrarnos, se van a levantar esas obras de recreación en nuestras vidas. Dios creador va a levantar esas obras de recreación. Y podremos gozar también, como la iglesia primitiva, de la oración especial. Muy importante. A través de la oración especial, como por ejemplo estaban experimentando en Hechos 1:14, vamos a encontrar el plan absoluto de Dios. En todos los acontecimientos, problemas, conflictos, si tenemos realmente esa fuerza de la oración, si nos damos cuenta del poder de la oración, que es el poder que transforma el mundo, vamos a orar para buscar el plan absoluto de Dios. Y también experimentaremos la oración marcada, como aparece en Hechos 3:1, ¿verdad? Allí, a la hora novena de la oración, Pedro y Juan. Y esa oración va a hacer que experimentemos la sanidad. Necesitamos la sanidad. Muchos hermanos, hermanas, que son salvos por no recibir sanidad, están aquí, en el yo, buscando las cosas del mundo, con el poder humano. Por eso hace falta esa sanidad. Y Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Por eso, si restauramos esa oración, tomando el pacto de Jesús el Cristo, concentrándonos, encontrando el plan absoluto de Dios, vamos a recibir esa sanidad en nuestras vidas. Y de esa manera vendrá la verdadera respuesta. La verdadera respuesta. ¿Cuál es la verdadera respuesta? ¿Que tengo cosas físicas, materiales? No, mi estado espiritual. Podré disfrutar 24 horas que Dios vivo está conmigo. Esa es la mayor respuesta. Eso nada ni nadie me lo puede arrebatar, ¿verdad? Jesús el Cristo que ha consumado todo, Jesús el Cristo que ha resucitado, que tiene el poder del cielo y de la tierra, está conmigo. Y cuando yo entro profundamente en esa oración, restauro realmente ese estado, ahí estoy gozando de la mayor bendición, que Dios vivo está conmigo. De esa manera, no solo podré superar la tempestad, no, seré ese discípulo que calma la tempestad. No solo estaré ahí apretadito en la tempestad, aguantando, no. Con este estado espiritual podré estar siendo utilizado para calmar la tempestad. Y este mundo está lleno de personas que están en medio de esa tempestad. Vidas, matrimonios, familias, gente que conocemos, están en medio de la tempestad y van directos a la destrucción. Por eso, Pablo era esta persona. Pablo es la persona, como vamos a ver en el pasaje de hoy, que Dios utilizaba para calmar, para detener, para bloquear la tempestad. En primer lugar, es muy importante que veamos, que estemos viendo cuál es la razón por qué la gente va directa a la tempestad. Hay que verlo, ¿verdad? Por eso siempre a través de la palabra. Versículo número 10. Dice que Pablo iba
delante de César. Él había, como ciudadano romano, apelado al César. Tenía derecho a que mismo César lo juzgara. Entonces lo llevaban como preso en un navío dirección a Roma para ser juzgado por César. Llegaron a un lugar que se llamaba Buenos Puertos. Pero ya llegaba el invierno. En el invierno era muy peligrosa la navegación. Pero Pablo lo vio. Y un hijo de Dios, si está disfrutando de esta parte, va a ver los tiempos de Dios. Va a ver cuál es la guía de Dios. Y no solo lo vio, Pablo lo comunicó al centurión. Si continuamos, si no paramos a invernar aquí, van a venir grandes pérdidas de la nave y de la tripulación. Iban 276 personas. Pero, ¿por qué la gente va directa a la tempestad? Porque ellos no escuchan la palabra de Dios. Dios le dio la palabra a través de ese discípulo que iba a venir desastre, iba a venir una tempestad. Pero la gente no escucha la palabra de Dios. Por eso es obvio que venga tempestad a su vida, ¿verdad? Que vengan desastres, que venga destrucción. Cuando Pablo dijo esto al centurión, el centurión le preguntó al patrón de la nave, le preguntó al piloto. Y realmente ellos decían otra cosa. Por eso la gente no escucha la palabra. La gente escucha lo que dicen las personas, lo que dice el mundo. Ellos están escuchando realmente otras cosas. Y también ellos eran mayoría, ¿verdad? Escuchan lo que dice la multitud. Eso es lo que escucha la gente. Porque no ven correctamente. Pero el verdadero discípulo como Pablo veía realmente y dio la palabra, era la palabra de Dios. Pero la gente no escucha la palabra. Es mejor lo que dice la gente, lo que dice el mundo, lo que dice la mayoría, ¿verdad? Y como creyentes a veces también podemos escuchar muchas voces. Pero hay una que tenemos que seguir, la palabra de Dios, ¿verdad? Y también ellos no buscan el plan de Dios. Como ese lugar, Buenos Puertos, era un pueblo pequeño, sin diversión, entonces dice en el versículo 12 que no era un lugar cómodo, era incómodo. Por eso la gente que busca la comodidad, buscaban un lugar cómodo, y allí en Fenice, que era ya una ciudad grande, donde había diversiones, porque claro, si había que invernar ahí, pues preferían un sitio para divertirse, ¿verdad? Que hubiera muchos restaurantes, sitios para beber, cosas así, ¿verdad? Por eso la gente busca la comodidad, busca las cosas físicas, busca las cosas carnales. Pero realmente eso no da la respuesta. Por eso es inevitable que venga la tempestad. Y tenemos que verlo. Porque a veces como creyentes, sin darnos cuenta también, podemos estar buscando nuestro plan. Podemos estar escuchando lo que dice la gente. No funciona. Y en el versículo 13 dice que parecía que realmente, dice, ya tenían lo que deseaban. Vino una brisa suave. Ya es el viento que necesitamos para ir a esa ciudad. Y la gente piensa, uy, ya tengo lo que deseo, ¿verdad? Porque buscan sus deseos. Y a veces en ese camino, como decíamos en la introducción, parece que todo va bien. Parecía que ya tenía lo que deseaba, pero el final no es ese, ¿verdad? De repente, en el versículo 14 dice que se levantó un viento euroclidón. De repente, un viento huracanado. Y parece al principio que va bien, pero al final se levantó la tempestad. Una tempestad que fue terrible. No había manera de poder vencerla. Por eso
el evangelista no solo lo ve, él conoce cuál es la respuesta. Porque ellos intentaron tener respuesta, pero no tenían respuesta. Ese patrón de la nave, que era un empresario con mucha economía, ¿para qué le servía la economía en ese momento? Ese barco se iba a la deriva. Iban a morir. ¿Para qué le servía la economía? No servía para nada, ¿verdad? Por eso la economía no da la verdadera respuesta. El piloto de la nave, que era el experto en navegación, no podía dar la respuesta. ¿De qué le servía todo su conocimiento en ese momento? En esa tempestad ya no servía para nada. La ciencia son cosas buenas, pero cuando se levanta esa tempestad que viene originada por un problema espiritual, ¿qué puede hacer la ciencia? Nada, ¿verdad? No sirve para nada. Y tampoco el centurión romano, una persona en autoridad que tenía soldados a su cargo, tenía poder. ¿Y de qué sirve el poder humano cuando estás en esa situación? Ya no vale para nada, ¿verdad? Por eso realmente esas personas que están en medio de la tempestad no tienen la respuesta. Nadie humanamente les puede dar la respuesta. Pero ustedes son esos discípulos como Pablo, que conocen la verdadera respuesta. Intentaron continuar, aligerar la nave, dice la palabra, versículos del 15 al 17. ¿Qué intentaron hacer? Escapar. Y hay gente que quiere escapar de la tempestad, quiere escapar de su problema. Pero ¿saben qué? No se puede escapar. Humanamente no se puede escapar. También versículo 20. Y llegaron a un momento que ya perdieron toda esperanza. Y cuando se levanta esa tempestad, al principio la gente intenta buscar métodos humanos, no funciona. Intenta escapar, no funciona. Y llega un momento que desgraciadamente pierden toda la esperanza. Ahí lo dice. Es exactamente lo que desgraciadamente están viviendo muchas personas, porque no conocen la respuesta. Pero ese momento donde están tan caídos, realmente es la mejor oportunidad. Es la mejor oportunidad. Pero para eso, ¿qué es lo que utiliza Dios? Un discípulo. Un discípulo que está disfrutando realmente del Evangelio en su vida. Un discípulo que ora, un discípulo que tiene la respuesta, que ve cuál es realmente la razón de la tempestad y tiene la respuesta. Es lo que Dios utiliza y es para lo que Dios les ha llamado. Como esos discípulos, no importa en qué condición estemos, tenemos que entrar aquí. Empezar a restaurar fuertemente esa bendición de la oración, concentrándonos, tomando el pacto de Jesús el Cristo, orando. Ahí va a cambiar totalmente nuestro estado espiritual. Y vamos a ser esos discípulos que Dios va a utilizar para calmar la tempestad. Eso es lo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Por eso el discípulo no solo tiene que ver, no solo tiene que conocer, tiene que tener el poder para actuar. Porque si veo el problema, está bien, ¿no? Si conozco la respuesta, pues está muy bien. Pero si no la comparto, por eso necesitamos el poder, para ser testigos, para poder estar compartiendo la respuesta. Había en ese barco 276 personas, pero había en concreto uno de ellos que fue el que Dios utilizó, ese discípulo. Él pudo dar, pudo hacer lo que nadie más podía dar, lo que nadie más podía hacer, dar la respuesta. ¿Cómo empezó? Él empezó por donde tenemos que empezar. Cuando haya una tempestad frente a ustedes, cuando haya una persona,
una familia, alguien que está en medio de una tempestad, usted que es el discípulo que Dios llama para detener esa tempestad, tiene que empezar en oración. Por eso en el versículo 23 dice que él oró. Pablo oró profundamente en medio de esa tempestad, él estaba orando. Y le apareció un ángel del Señor, dice, de quién soy y a quién sirvo. Muy importante. Nosotros oramos como hijos de Dios. Hay que orar sabiendo nuestra identidad, nuestra autoridad. Como Pablo, de quién soy y a quién sirvo. Él oró como un hijo. Si un niño le pide a su madre pan, su madre se lo da, ¿verdad? Y el niño, hasta que no se le dé, no se va de ahí, porque sabe que su madre le va a dar pan, porque es su madre. Tenemos que orar como hijos de Dios, con fe. Y él dice, mi Dios, de quien soy. Jesús el Cristo es su dueño, a quien sirvo, su vida era totalmente para él. Y apareció un ángel, eso significa que se levantó el poder del trono celestial y es el respaldo que tenemos. Fíjense qué autoridad tenemos al orar. El Espíritu Santo obra. Al orar, Dios envía a los ángeles. Al orar, la oscuridad es quebrantada. A lo mejor parece en el momento que no pasa nada, pero viene la respuesta, 100%. Y es lo que hizo Pablo, oró como hijo. Esa oración que mueve el trono celestial. ¿Y cuál era el título? ¿Para qué oró Pablo? Para la salvación. Por supuesto, él tenía temor, porque había una razón para tener temor, pero él no solo se quedó bloqueado por el temor, él oró, él se levantó para poder dar respuesta a esas personas. Por eso oró para salvación de todos ellos, y esa tiene que ser nuestra oración, que a través de nosotros y nuestra oración muchas personas puedan conocer a Jesús el Cristo. Y por supuesto, esa oración recibe respuesta. Recibió la palabra y Dios siempre nos da la respuesta a través de la palabra. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Dios le habló, Pablo, tú eres un evangelista. Yo te he enviado a predicarle a César. ¿Cómo vas a morir en el mar? Es imposible, si estás dentro de mi plan absoluto. He aquí yo te concedo a todos los que navegan contigo. Versículo 24. Eso significa que estaba orando por todos, ¿verdad? Y Dios se lo concedió. Por eso realmente es una oración que tiene respuesta. Pero no solo recibió la respuesta. Dice el 25 algo muy importante. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Él creyó lo que Dios le dice. Y esa parte es muy importante. Podemos orar, podemos recibir respuesta a través de la palabra, pero hay que creerla, hay que aplicarla, ¿verdad? Si no se queda en una teoría. Hay que creerla, que Dios lo va a hacer. Seguía la tempestad, seguía la misma situación, pero Pablo creía. Por eso después de orar, ¿qué es lo que hizo? Se levantó, ya tenía más autoridad que el patrón, que el centurión, que el piloto. Él, que era preso, se levantó y les dio la palabra. Tened ánimo, he orado, Dios ha enviado un ángel, me ha hablado, vais a ser salvos. Y esa es la autoridad del evangelista. Ya ahí ni patrón, ni centurión, ya eso no valía para nada. Esa es la autoridad que Dios nos da. ¿Qué quiere decir eso? Testigos. Dios nos levanta como testigos. Por eso, a través de Pablo, por supuesto, esa palabra se cumplió. Y en el versículo 44 dice, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Versículo 44. Esa palabra, como toda la palabra de Dios, se cumplió. Es decir, que a través de ese discípulo que disfrutaba de la oración cada día,
que estaba gozando de ese estado espiritual, a través de esa tempestad fue la oportunidad para calmar la tempestad, para proclamar el nombre de Jesucristo. Y aunque la palabra no lo detalla claramente, yo creo que muchos de los tripulantes, por no decir todos, creyeron en el Señor Jesús el Cristo. Por eso recibieron esa salvación. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Por eso, aunque parezca algo lejano para mí, simplemente hay que comenzar aquí. Ya somos hijos de Dios. Ahora tengo que estar de verdad entrando profundamente en ese tiempo de oración cada día. De esa manera Dios me va a levantar como un discípulo, me va a dar sanidad, voy a tener el poder para poder ver conforme a palabra por qué vienen las tempestades, saber cuál es la única respuesta, Jesús el Cristo, y el poder para transmitir, para compartir esa respuesta. De esa manera, no importa la situación, la tempestad, lo grave que sea, Dios me va a utilizar para que este evangelio alcance a las 237 naciones, para que todas las personas enfermas sean sanas y para que las siguientes generaciones se puedan levantar como cumbres espirituales. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra tan importante que el Señor por su gracia nos da y que Él va a cumplir en nuestras vidas y a través de ellas.